pasan en juntas, en comidas y a veces hasta en llamadas de madrugada. Conversaciones sobre poder, dinero, cuerpo, relaciones y las decisiones que cambian una vida. Este es el espacio donde esas conversaciones salen de la sala privada y se vuelven públicas. Esto es Fuera de Minuta. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Minuta. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. El título, creo que desde el título nos atrapa. El techo es estructural, barreras invisibles. Y para esto tenemos una invitada muy especial, Patricia Olamendi Torres, la doctora Patricia Olamendi Torres, quien es una de las juristas más influyentes en la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género en México y en América Latina. Ella es doctora en Derecho y especialista en Penal y Derechos Humanos. Ha sido clave en la construcción de marcos legales y políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, destacando por impulsar la tipificación del feminicidio, la compensación económica por trabajo no remunerado, que espero que ya la doctora Patricia nos pueda más adelante en términos prácticos explicar esto cómo se traduce para la población femenina en México. Y finalmente la iniciativa 3 de 3 contra la violencia. Su trayectoria combina incidencia legislativa, liderazgo institucional y participación en organismos internacionales como la ONU y la OEA, donde ha ocupado cargos de alto nivel, consolidándose como una voz referente a nivel global en la agenda de género. Si quieren saber mucho más de la semblanza de la doctora Patricia Olamendi, al final del capítulo podrán encontrar esta semblanza. Y bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, muy agradecida por esta entrevista. Muchas gracias. Qué bueno que el día de hoy nos acompañas. Y pues primero me gustaría mucho hablar de la doctora Patricia Olamendi como la mujer. Mucho se dice de los logros que tenemos a través de los distintos rumbos que decidimos tomar como profesionistas, como personas, pero a veces no platicamos de la persona, de eso que está atrás y que te lleva a ese punto de éxito o de grandes logros en tu carrera. Y a veces se deja ese legado sin que ni siquiera la gente tenga claro quién fue quien propuso o promulgó alguna norma, alguna ley o algún cambio, ¿no? en la dinámica que tenemos, en este caso de derechos humanos. A mí me gustaría mucho saber, yendo al título de nuestro programa, ¿no? Cómo romper esos techos de cristal. ¿Cuál es esta historia de Patti? ¿Cuáles son esos hitos a los que te has enfrentado, esos momentos en los cuales tú has determinado que tenías que romper un techo para poder seguir adelante? Bueno, yo provengo de una familia clase media baja. Nací en un pueblito, en aquel entonces era un pueblito, Cholula, Puebla. Pues soy como muchas niñas y niños en México, lamentablemente, en donde el papá se ausenta cuando eres muy pequeña. Ahora sí que salió a dar una vuelta y se fue por los cigarros. Y eso de entrada ya te marca, te hace una diferencia, porque de entrada tienes una limitación, ¿no? No tienes no solamente el apoyo económico, que es fundamental, sino también no tienes el apoyo emocional, el cariño, yo diría, y el apapacho que va viendo cómo creces, ¿no? Entonces, bueno, yo digo de broma que yo fui una florecita de campo, ¿no? Crecí como florecita de campo. ¿Qué tuve frente a mí? Pues afortunadamente la posibilidad de estudiar. Antes el sistema educativo era mucho mejor que ahora. Y tuve a excelentes maestras en esa etapa. Y luego lo que fui viendo conforme iba creciendo era qué quería hacer yo, cómo me quería ver. Yo a veces les digo que
tienes que pensarte en un futuro. O sea, a veces vemos estas películas del futuro, ¿verdad? Y ahora pasa esto acá. Pero ¿cómo tú te quieres ver en el futuro? Y yo me quería ver como una mujer exitosa. No tenía en mi mente ser mamá y tener hijitos, ¿no? Porque en ese entonces, pues ya a mi edad, ese era el tema. ¿Cuándo te vas a casar? Ojalá y te cases con alguien que tenga dinero para que te mantenga, y cuántos hijitos los que Dios te dé. Pero yo nunca me vi así. Entonces yo utilicé la escuela para aprender. Aprender. Y empecé a trabajar muy chica, a los 14 años de edad empecé a trabajar. Me sostuve mi preparatoria, entonces, mi carrera. Más adelante, pues empecé a ver lo injusto que era mi país. O sea, me vinculé mucho a grupos religiosos, que en aquel entonces eran jesuitas. Sobre todo yo no sabía mucho de los temas internos de los grupos religiosos, pero varios de ellos eran de la teología de la liberación, es decir, grupos muy ligados a la defensa de las comunidades indígenas, promotores de los derechos humanos, y empecé a hacer trabajo voluntario a muy temprana edad en un país tan desigual y tan injusto, porque México sigue siendo igual de desigual, igual de injusto. Entonces, ¿cómo sobrevives en un país tan desigual y tan injusto, siendo además mujer? Entonces, yo me propuse participar lo más que podía para cambiar las cosas. Entonces, empecé a estudiar, empecé a trabajar. Siempre he dicho que siempre tuve gente que me acompañara o me apoyara. Maestros que me decían, vente a trabajar conmigo, ándale. Y entonces pues yo ya pasaba trabajos mejores en lo que hacía. Tengo un montón de estudios, la verdad es un poco extraño, pero tengo 2 maestrías, diplomados, doctorado honoris causa también. Tengo un montón de trabajo. Me fui preparando para ser una buena abogada y ser una abogada litigante. Ahí tengo una publicación que me gusta verla, recientemente me la mandaron, en donde dice en México los imprescindibles. Y yo soy una de los imprescindibles en una publicación de abogados. Entonces me gustó mucho cómo se veía. Entonces empecé a prepararme. ¿Yo qué les diría? Yo me imaginaba haciendo cosas, siempre haciendo cosas, siempre pensando en cómo podíamos cambiar. Claro. Acabas de tomar tres temas muy importantes. Primero, cultura del esfuerzo, hacerse de una red. Segundo, tener el objetivo muy claro. Tú tenías muy claro que querías sobresalir, ser una mujer exitosa, pero no por una vía fácil, sino por una vía de cultura del esfuerzo, de trabajo temprano, ¿no? Y me refiero a la edad a la que empezaste a trabajar, y que además fue acompañada de una serie de esfuerzo, ¿no? Nada sin duda es gratis. Y finalmente, cómo en este camino, la vida, en este trabajo voluntario que tuviste, te hizo estar aún más consciente de esas desigualdades. Pero además fuiste un paso más allá. Y luego, cómo desde mi posición ayudo, ¿no? Y contribuyo. Entonces, si lo desglosamos un poco, y voy a empezar al revés. Primero con la parte de cómo contribuyo y cómo ayudo. Cuéntanos un poco más de tus iniciativas, más de mayor peso, porque sin duda tu trabajo, y como lo vamos a poder ver en la semblanza, tiene demasiadas aristas, demasiadas posiciones en el sector público, en organismos multilaterales, y sin embargo me quedo con la tipificación del feminicidio, con justo lograr el pago, ¿no?, de indemnización del 50%, y con la para las mujeres y la iniciativa 3 de 3. ¿Nos podrías platicar un poquito y para que la gente... Mira, al lado de mi trabajo como abogada, yo empecé litigando laboral, apoyando sindicatos entonces independientes. Después
pues siempre estuve ligada a estos grupos de defensa de los derechos humanos. Eso creo que ha sido toda mi vida. Hice la ley contra la discriminación en México, que hay que decirlo, fue la primera ley en el mundo integral, porque lo que había en otros países eran reformas, sobre todo con discriminación racial. Y bueno, eso me fue llevando a cómo hacer del derecho una idea transformadora. Yo siempre decía, a ver, el derecho es la fotografía de cómo es una sociedad. Y tú hablabas de esos techos de cristal que en realidad son estructuras patriarcales. El mundo está construido para que las mujeres estemos de floreros o de servicio, pero no a la par. El mundo es desigual. Lo primero que yo me encontré es, bueno, y tú, pues es que nosotros nacimos sin derechos. Totalmente. Hoy en día las chicas pueden hablar de derechos, pero mi madre nació sin ser ciudadana. Ella era feliz sin votar, porque no podía votar. Me contaba la primera vez que recibió una hoja que era para votar, en el 53. Pero tú y yo nacimos sin tener derechos humanos. Los derechos humanos de las mujeres se reconocieron hasta 1979. En los 80 se publica. En los 80, imagínate, en los 80. Y en el 84 van a reconocer que los derechos de las mujeres también eran derechos humanos. Es increíble, estamos hablando de 84. Entonces, cuando yo estudio Derecho, lo primero que empezó a ver es esa fotografía. En México, ¿qué existía? Existía el homicidio por honor, que era la muerte de una mujer por su marido si presumía que le había sido infiel. Hoy. Esa legislación la pudimos erradicar porque tenemos 33 códigos penales. Interesante, o sea... La pudimos erradicar en el país. Yo he trabajado todo el país hasta el 2012. Que estaba medio excusado, o sea, disculpado, claro, el que mataras a tu mujer por adulterio. Sí, pero no comprobado el adulterio. O sea, bajo a sospecha. quien sorpresa o bajo sospecha presuma una situación como estas. Porque decía en un acto carnal o próximo a su consumación, ¿qué es próximo a su consumación? Es lo que tú te puedas imaginar, te hizo así, que ¿no? quieras. Entonces, hasta el 2012 eliminamos el último tipo penal, que fue en Nayarit. Pero todos decían, el hombre recibirá de 2 meses a 2 años de prisión. No hay lugar para la prisión. Entonces, realmente lo único... Eso existía en muchas partes del mundo y existe todavía en el Islam, pero logramos erradicarlo. Luego, ¿qué existía? El matrimonio. La edad para contraer matrimonio, 12 años, 14 para el hombre. Y esto viene porque además me metí a estudiar el derecho canónico para saber qué pasaba. Viene de un canon de la Iglesia Católica de la Edad Media. Wow. Entonces dice, claro, pero las mujeres en la Edad Media vivían 35 años, no claro. 30 años. Entonces, cambiar esto, ahorita hablan del matrimonio, eso lo cambiamos en el 2012 en todos los códigos penales del país y en los códigos civiles y familiares. ¿Qué cambiamos también? El que considerara los delitos sexuales contra niñas, adolescentes menores de 18 años y niños como un delito de lesa humanidad. Es decir, no prescribe nunca. Cuando eres adulto puedes denunciar, porque vivimos en un país en donde el 50% de los hogares, las niñas y los niños pueden sufrir agresiones sexuales y las sufren. Y no pueden denunciar. No pueden denunciar y cuando son adultos no pueden denunciar y nunca te reparas. Entonces, eso se hizo desde el 2012. Hoy dicen, no, es que ya logramos. Yo escucho a la presidenta y digo, mira, que el acoso sexual lo legislamos, siendo yo diputada, en 89. Y me acuerdo que fue una entrevista, me daba mucha risa en 89. Yo era una mujer muy joven cuando fui diputada. Y los comentarios cuando dijimos el hostigamiento sexual, el acoso,
ponían, esa mujer debe ser muy fea para estar protestando porque seguramente nadie la acosa. Pero bueno, México fue el primer país de América Latina en donde nosotros tuvimos el hostigamiento sexual. Y fue gracias a que todas las diputadas en aquel momento nos unimos y aprobamos la iniciativa que habíamos publicado. Y ahí cambiamos el tipo penal de violación. Esto es bien importante porque tú tenías que comprobar que habías sido violada contra tu agresor ante todo mundo. Entonces cambiamos periciales y cambiamos todo. Y el tipo penal que logramos de feminicidio, de violación que en ese momento redactamos, es el que hoy es vigente en América Latina, que era cualquier introducción, no solo del miembro viril, claro, sino cualquier objeto en el cuerpo de la víctima, vía oral, vaginal y anal. Y entonces fue todo un cambio brutal que decían, bueno, ¿qué les pasó a estas mujeres? Bueno, pues sí, pues es agresión, tiene que entenderse. Y es el tipo penal que América Latina prácticamente y otros países del mundo han mantenido. Bueno, y que desafortunadamente eso no sigue cambiando la idiosincrasia, es decir, seguimos siendo culpables, seguimos diciendo, y fíjate que es algo que yo he dicho, y siempre que voy a una fiscalía, estuve en la Fiscalía, entonces Procuraduría de la Ciudad de México, y ahí creamos muchas cosas en las agencias especializadas de delitos sexuales para que las mujeres no fueran agredidas o las niñas. Creamos el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, el CAVI, el Centro de Terapia para Víctimas de Violencia Sexual. No tenías que denunciar, claro, pero podías recibir el apoyo. Y te estoy hablando de los 90. Claro, y muchos que nos escuchan dirán, bueno, pero falta mucho por hacer. Falta mucho, pero porque los capacitar ministerios públicos. No, mira, yo eso de la capacitación ya me parece... Sensibilización, híjole. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que tienes que seleccionar a las personas que deben de estar ahí, porque hay personas que realmente sienten el dolor humano y apoyan a las víctimas. Y hay personas que son indiferentes. Y esas personas no tienen nada que hacer. Como yo les decía, ¿por qué no te vas a robo de autos o te vas a investigar otra cosa? Pero en esta área a las personas tenemos que tratarlas con amabilidad, porque ya de por sí vienen violentadas. Ya de por sí traen una pena y ni siquiera eres capaz de sentarte. Entonces, son cosas importantes. Entonces, mi carrera siguió en la parte legal, en la administración, después pública. De ahí me fui a dirigir el primer programa de la mujer que hubo en México, que es ProMujer, en el 97 en la Ciudad de México, cuando gana el ingeniero Cárdenas, que es la primera elección. Y creamos el programa para la mujer. Y ahí creamos mecanismos preventivos. Hoy no hay mecanismos preventivos. Claro, claro. Creamos los centros integrales de apoyo a las mujeres, donde les dábamos capacitación, formación, atención, terapia, ayuda para empleo, etcétera, y áreas especializadas de prevención de violencia. Finalmente todo eso son bases. Y falta... Lástima que lo cerraron. Vino otro gobierno y lo cerró. Es que no hay continuidad. Nosotros viviríamos muy bien porque nuestras leyes se han mejorado mucho si hubiera continuidad. Entonces, pero es otra vez estos techos que no son techos, que es un sistema estructural generado para impedir el adelanto de las mujeres. Correcto. Y para impedir, porque la sumisión es parte de nuestro problema. Claro. O sea, sí tenemos derechos, pero nos crean para estar sumisas. Es decir, aquí, quien manda soy yo. Y punto. Yo platicaba el otro día con una futura entrevistada que va a apoyarnos con un capítulo que habla precisamente de eso, ¿no? Cómo puedes estar en una reunión directiva y si eres la única mujer y no hay de casualidad asistente, pues te van a pedir el café a ti, ¿no? Pero esa persona me contestaba, ¿qué crees? Pero yo he visto mujeres que son sumisas a eso y que no solamente les piden el café, sino sabiéndose la única mujer en la junta, es la primera que se para ofrecerlo. Entonces, también creo que hay mucha inconsciencia. No, yo no lo veo así. Mira,
Yo creo que las mujeres dependemos mucho de la educación que recibimos en el hogar. Y por supuesto tenemos toda esta serie de estereotipos, cultura, prejuicio que nos bombardea todos los días. El deber ser de una mujer es este, y ese deber ser te encasilla. Yo me fui de mi casa a los 17 años porque mi mamá me quería casar con un señor de 20 y tantos, que en aquel entonces era muy... Era un señor, ¿no? Pero bueno, eso no es tan fácil hacerlo. ¿Qué tenemos que cambiar? Saber que esos estereotipos, esos prejuicios, esas costumbres, lo único que hacen es mantenerte. Entonces, ¿qué te dicen? Calladita te ves más bonita. Sé útil. Y luego la realidad te lo confirma, además. Claro, porque cada vez que tú hablas defendiendo tus derechos, eres una montonera, eres una agresiva, eres esto, otro. Entonces yo decía, pues no es que te veas ni más bonita ni menos bonita, es que sencillamente nadie va a saber lo que quieres. O sea, si te quedas calladita, o sea, tenemos que cambiar esa estructura. Yo creo que la sociedad está cambiando. Yo también creo, sin embargo, sí veo una tendencia a un movimiento de derecha muy fuerte, donde empiezo a ver programas de las nuevas masculinidades que acabo de ver una cápsula hace poco de un hombre que explica cómo para los aztecas el maíz era enorme y crecía con el frijol enredado para que tomara sus nutrientes, y ese frijol era la mujer, ¿no? Que no podía crecer si no tenía la ayuda de ese maíz. Y entonces insinuaba, y muchos videos que hemos estado de influencers recientes revisando, donde te insinúan el verdadero macho es el que te cuida, el que hace que tú no tengas que sacar tu parte masculina y que puedas quedarte con tu parte femenina como base de la sociedad. Mira, yo la verdad, esto de que si las derechas o las izquierdas, mira, yo soy feminista. Y el feminismo es una corriente filosófica humanista que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es en realidad el feminismo. Lo que les digan de más es puro invento. El feminismo busca la igualdad de los hombres y las mujeres en una sociedad donde nos tratemos como iguales. Resumen. Punto. Pero además, si algo defiende el feminismo, son los derechos humanos. Las feministas americanas no aceptaron primero ir a votar porque les dijeron contra la esclavitud o el voto, y ellas dijeron contra la esclavitud. O sea, esta corriente humanista que no es enemiga del presidente pasado, ni mucho menos, es una corriente que viene de siglos en la búsqueda de romper ese techo de cristal, esa estructura enorme que nos ahoga. Entonces, yo no creo en eso, no sé si yo tengo una parte masculina. A mí cuando me dicen la parte masculina, no es cierto, no tenemos ninguna parte masculina. Eres exitosa, trabajas y sacaste adelante a tus hijos, tienes una parte masculina. Sí, porque entonces quiere decir que eres una inútil y que si no tienes la parte masculina no la libras, ¿no? Yo no tengo ninguna parte masculina porque es un tema biológico. Las mujeres somos mujeres hasta en la última célula chiquitita que tienes por ahí, igual que los hombres son iguales. Entonces, esas cosas yo no me las trago y tampoco soy de consejos básicos. Claro. No, échale ganas, de aquí y allá. Pues sí, hay que echarle ganas, pero también hay que irse construyendo por dentro. O sea, la fortaleza también viene de dentro, el saberte, el creerte, el imaginarte, el pensar que las cosas sí pueden suceder. Mira, yo ahora que me dieron el Premio Nacional de Jurisprudencia, que es el máximo premio que puede tener un abogado, una abogada, porque es un reconocimiento de que construiste la... Y lo hice, ¿sabes qué? Y esto es algo muy chistoso. Cuando nos fuimos por el 50% de la compensación para las mujeres en el hogar, fue porque hicimos un estudio muy importante con INEGI del costo de la lavada, la planchada, la cocinada, la cuidada de los niños, etcétera, etcétera,
Porque los hombres dicen no trabajan y luego las mujeres dicen es que yo no trabajo. No, pues no, pues nada más tienes 4 trabajos, pero tú no trabajas. Entonces calculamos y estábamos discutiendo las reformas en materia civil y yo me quedé pensando, estamos hablando del 40% más o menos, y dije, me voy por el 50%. El 50% de la compensación de todos los bienes de la sociedad conyugal. Y me quedé callada y dije, pues si pasa ya le hicimos. Pasó. Y hoy todas las mujeres tienen que saber que tienen el derecho al 50% de la sociedad conyugal. Porque lo que yo veía como abogada era la señora que incluso trabajaba en casa y fuera de casa, compraba y daba el enganche de un departamento, pero lo ponía a nombre del marido. Y entonces se divorciaban y el marido era el dueño. Claro. ¿Y cómo lo sacas? Pues no lo puedes sacar. Coches, departamentos, todo quedaba a nombre del marido. Porque ¿no? además hasta el Infonavit le pedía el aval del hombre. Pero justo entonces, eso te iba a decir, también es lo parte del tema quitamos. estructural, o sea... Yo no estaba en ese momento, estaba en la Cancillería, era subsecretaria de Relaciones Exteriores. Cuando viene y me dice una persona que trabajaba conmigo, oye, mi hermana está separada, es madre sola, y le piden el aval del marido. Pues hoy día... Pues ya no. Entonces metimos la reforma. En el Infonavit, pero en el banco y en muchos bancos hoy día te siguen pidiendo de aval solidario, aunque tengas más ingresos que el marido, al marido es ridículo. O sea, todavía sigue cediendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, pues que hay que cambiar las estructuras. Y las estructuras se cambian en la ley y en la política pública. Claro, claro. No podemos romper los techos de cristal si no cambiamos radicalmente la ley y cambiamos la política, el gobierno. Y eso es lo que va a transformar. Claro, me queda claro que lo tuviste demasiado claro, perdón la redundancia, muy joven, y que efectivamente no te fuiste por solamente litigio, sino por entender que la política pública iba a ser algo necesario e indispensable para poder lograr la mejora en los derechos humanos que hoy día tenemos. La implementación, como bien decimos, falta, pero siempre hay que pensar en lo que sí hay, en lo que se puede retomar y que ya está de base. Mira, yo creo que México dio grandes pasos en materia de derechos humanos, en la ley e incluso en política pública. Ahorita vivimos una etapa de retroceso. Claro. Que tenemos que recuperar. Claro. Porque los derechos humanos no es algo etéreo. Los derechos humanos es la cotidianidad. Yo tengo derecho al agua, tengo que tener agua potable limpia, tengo derecho a tener energía, tengo derecho a la salud, seguridad, no violencia. Tengo derecho a la seguridad, tengo derecho a acudir a un tribunal cuando mis derechos son violentados. O sea, los derechos humanos no son letra muerta y no pueden ser letra muerta. Y lo que estamos viviendo hoy en el país es una crisis por el no cumplimiento de los derechos humanos. Claro. O sea, sale una niña a la calle y desaparece. Sale un chico y desaparece. ¿Qué es esto? ¿Y dónde está la seguridad? Tengo derecho a la opinión, claro. ¿Sí? A la libertad de expresión. Esos derechos, nuestro país sería menos desigual si los derechos estuvieran en la política pública. Correcto, pues con eso me quedo. Y ya no te dije, el feminicidio fue mi tesis doctoral. Ah, ok. Sí, justo de ahí de feminicidio y después ahorita ya al cierre de la entrevista conectamos con los otros dos temas. De ahí justo viene, supongo, esta idea de se tiene que remunerar además el tema del trabajo porque estás analizando de fondo todos los derechos humanos, pero al final también estás pensando en una estrategia 3 de 3 porque desde el reclutamiento... Se llama ningún agresor en el poder. Correcto. Ni violentadores, sobre todo familiares, ni agresores sexuales, ni deudores alimentarios. Y yo parto del principio, lo logramos cambiar el 38 constitucional. No puede estar en un cargo público una persona que sea violentador en la familia o sea agresivo con las mujeres, agresiones sexuales que estén reportados y que tengan
una pensión alimenticia sin cubrir. Okay. Entonces, ¿por qué no vamos a cambiar la sociedad si el presidente municipal es un violentador de mujeres? ¿Cuándo vamos a cambiar la sociedad, a romper este techo de cristal si estos señores siguen estando arriba y controlando? Totalmente. Y lo otro, bueno, ningún deudor alimentario es porque las niñas y los niños también tienen derecho. Claro. Y este país no cumple con ese derecho. Y simplemente por un acto de congruencia. Bueno, pues de verdad que súper vasta tu experiencia. Creo que podríamos platicar horas de cómo se traduce justo este trabajo legislativo, pero creo que nos dejaste muy claros ejemplos de estas iniciativas, cómo hoy día nos protegen. Seguramente, y espero poder tener también la oportunidad de poder tener una entrevista de cómo implementar y cómo podrían ser esas salidas, que prácticamente es un vacío en el país, ¿no? La implementación de mucho del trabajo legislativo que, como tú bien dices, existe y que aparte México es pionero en mucha materia de derechos humanos en Latinoamérica y en América, inclusive, ¿no? Comparado contra Estados Unidos y Canadá, inclusive podría decir que tenemos ciertas políticas muy sólidas que faltaría implementarlas. Y bueno, nos vamos a un corte para regresar y platicar de este hermoso techo de cristal, y le digo hermoso porque también hay que reconocer que a veces esos techos de cristal tienen su parte linda, y la parte linda es que nos invitan a romperlos y algunos se atreven justo a romperlos porque por muy agresiva que sea nuestra historia, por muy desafiante que sea nuestra historia, pues esta historia es lo que nos tiene hoy día aquí, ¿no? Y con el nivel de éxito mediano o alto que se haya logrado. Pues te agradezco mucho, Pati. Entonces nos vamos a un corte para regresar. Vamos a una pausa. Esto es Fuera de Minuto. Estamos de vuelta. Seguimos abriendo la conversación en Fuera de Minuta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de vuelta con la doctora Patricia Olamendi, que el día de hoy nos acompaña en nuestro capítulo en el que estamos platicando de los techos de cristal, techos que en realidad son más estructurales que inventados o producto de nuestra imaginación, ¿no? ¿Cuántas de nosotras no vivimos ese comentario continuo de nadie te está acosando, nadie te está molestando, nadie te está violentando? Lo que pasa es que estás en tus días, ¿no? Seguramente estás imaginando que tienes alguna circunstancia. Pero bueno, los techos de cristal van más allá de eso. Y me gustaría mucho presentarles este super libro, Mujeres que rompieron sus techos de cristal, que cuenta con la biografía de 15 grandes líderes en Latinoamérica. Está coordinado por Vera Moreno y está en este caso publicado por Octaedro, una casa y una firma española que se dedica justo a publicar temas en cuanto a lo que es el desarrollo del liderazgo femenino y de algunas otras problemáticas de educación que necesitan las mujeres. Me gustaría mucho justo que nos puedas platicar brevemente cuál fue el proceso para lograr conjuntar las experiencias de mujeres desde distintas latitudes. La segunda es, no solamente tienes este equipo o este nuevo equipo de grandes mujeres con este libro, sino que, bueno, yo que he tenido la oportunidad de acompañarte a alguno de tus eventos en tu comunidad y con este tema feminista tienes también compañía de muchas mujeres exitosas. O sea, además de platicarnos de tu experiencia al escribir el capítulo que te correspondió, que fue tu experiencia como jurista en México, también me gustaría que les dejara saber a quienes nos escuchan el día de hoy qué techos de cristal invisibles pudieran presentárseles, como si les dieras un tip anticipado a aquellas mujeres que están buscando y que tienen claro que quieren ser exitosas, pues no nada más en su carrera, puede ser simplemente una profesión técnica, puede ser algún oficio. Creo que el éxito no simple y sencillamente es teniendo una carrera y trabajando en una organización, en una empresa, no hay muchas formas de éxito. ¿Qué techos de cristal has visto en otras de tus colegas que pudieras resumir y decirles siempre se van a enfrentar a esta o esta otra situación? Y creo que una buena recomendación sería...
Bueno, yo titulé mi capítulo diciendo: tu destino no está escrito. El destino lo decides tú. Tú eres una hoja en blanco. Puedes escribir ahí lo que quieras. Las mujeres, por lo menos en muchos países, no en todos, lamentablemente, podemos ser lo que queramos ser. Ya no tenemos ese yugo tan fuerte, aunque la familia y funcionan los estereotipos y siguen funcionando muchas de estas culturas y prejuicios. Yo creo que lo primero que hay que decirle a las niñas, a las jóvenes, es que eres libre. Abre las alas del tamaño que quieras y tienes que salir adelante. O sea, tienes que ser lo que tú quieras ser. Y si quieres ser ama de casa, estás en tu derecho de ser ama de casa. Punto. Y eso es lo que te va a hacer feliz. Y si quieres ser abogada, pues vas a ser abogada. Y si quieres ser médica, vas a ser médica. Y si quieres ser maestra, y si quieres ser bailarina, puedes ser bailarina. O sea, lo que tenemos que decirle, sobre todo a los niños, a las niñas, a los jóvenes, es que no tenemos por qué limitarnos. La mente es tan inmensa que podemos vernos en muchos lugares. Bueno, yo creo que hasta las futuras generaciones podrán vivir en otro planeta, ¿no? Que también, pues, digo, puede ser. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Es que yo no estoy destinada a hacer tal cosa, porque mi mamá fue eso, porque mi abuela fue eso, porque mi bisabuela no. Como haya sido tu abuela, tu bisabuela y demás, no tiene que ver con lo que tú quieras ser hoy en día. ¿Tú traías ese chip o se Yo despertó? Yo lo traía, mira, mi mamá era una mujer muy católica, muy religiosa, de costumbres muy cerradas y que todo lo veía mal. Yo me ponía a estudiar, tenía un círculo de estudio cuando entré a la universidad y leíamos libros en aquel entonces, pues qué pasaba con Marx, con Engels, con Mao Zedong, y mi mamá pensaba que yo andaba de novia con alguien. Pero decía, no, fui a mi círculo de lectura. Bueno, no quiere decir que no tengas novia, digo, eso también es una decisión. Hoy en día puedes tener novia, novio, lo que sea, ¿verdad? Pero lo importante es no autolimitarnos. Porque a veces decimos, es que eso no es para mí. Es que, y si me aviento, y si no me seleccionan, y si me propongo, y si no me llaman, pues no te llaman y no pasó nada. No tienes nada que perder. Punto, no tienes nada que perder, pero si te avientas y si te seleccionan, pues ya pasaste a otro lugar. Y si te avientas y la riegas, pues el mundo también la riegas. O sea, a veces la riegas, a veces sales exitoso, a veces no, pero tampoco pasa nada. O sea, lo que no puedes vivir es con miedos, con limitaciones, con el no puedo, no, que esto, no, esto, otro. Es que me pongo muy nerviosa. Pues relájate. O sea, tenemos que pensar de otra manera. Y también decirlo, a veces el lugar donde nacimos, las personas que nos rodean, no siempre son buenas personas. No nos lo facilitan siempre. A las niñas y a los niños nos pueden hacer la vida muy pesada. Entonces, hay que saber que vamos a toparnos con gente que no va a ser buena con nosotras. Y hay que alejarnos de esas personas. Qué buen consejo. Tocaste justo uno de los puntos nodales a los que quería llegar. Muchos años de lucha, vamos a seguir con marchas feministas, seguramente seguiremos con agendas que vayan en pro de seguir ahora persiguiendo e implementando justo todas estas leyes y políticas públicas a favor de los derechos humanos, o retomando, ¿no?, para aquello que se va un poquito en retroceso o que se ha quedado ahí un poquito en el tintero sin implementar. Pero pretender cambiar el mundo tiene que ir de la par de vivir el mundo como es. Y de aceptar que te tienes que elegir a un mundo que no es el ideal. Y para las mujeres yo siempre les digo, miren,
En la carrera de la vida, los hombres transitan por una carrera sin obstáculos y nosotras vamos en una carrera con obstáculos. ¿Cuál es el objetivo? Quitar esos obstáculos. Los hombres no son nuestros enemigos, Claro. son nuestros compañeros, nuestros aliados, pero tenemos que quitar esos obstáculos, porque también yo veo a veces que los hombres se autolimitan incluso. Cuando, no, es que yo no sé cómo vaya a ser pues háblenlo, díganlo. Yo también veo un cambio, pero no soy muy partidaria de estos gurús que dan consejos, ¿no? Las nuevas masculinidades, no se hagan bolas. La única masculinidad que sirve en un mundo igual es ser respetuosa de la dignidad humana de la mujer con la que estás. Claro. Y de las personas con las que estás. Y tratarlas como iguales. Yo siempre les digo, ponte en su lugar. ¿Tú te gustaría ser tratado así? Bueno, entonces si no te gusta, hay que ponernos en el lugar. Y el derecho humano queda claro, ¿no? Punto. Defiende la dignidad. Todos y todas tenemos una dignidad. Claro. Entonces hay que defenderlo. No se hagan bolas que si yo soy así. Y lo otro, tampoco piensen que las mujeres estamos en una película de Pedro Infante, ¿no? O sea, esperando que llegue el galán del caballo y ándale y súbete y demás. Pues eso está bien para el folclore mexicano, pero ya ahorita que te levanten la voz o que te den instrucciones o que te truenen, pues es una ridiculez. Mira, los datos no mienten. Las mujeres mexicanas se están divorciando muy rápido después del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que no hay un respeto en el matrimonio. Claro. Y entonces deciden mejor vivir solas que acompañadas. Y eso no es correcto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El motivo no es correcto. Yo les digo, a ver, las mujeres estamos cambiando, pero a los hombres les está costando más trabajo cambiar. Claro, porque ellos sentido. Han sido los que han mantenido el control. Es como cuando creamos la paridad. Me dijo una vez un senador que estábamos con la reforma de paridad, igualdad en todos los cargos públicos, y me dice, a ver, ¿de qué se trata? De quítate tú para ponerme yo. Y le digo, exactamente, senador, de eso se trata. De que ustedes dejen ese cargo para que lleguen las mujeres. Claro, ¿no? y que llegue la mejor persona para el puesto. Y mira, si yo es una peleé por la mujer. paridad, no tengo ningún cargo, ni en una cámara, ni nada. Pero lo que es correcto es que, así como en el hogar podemos compartir, en la vida pública también. Claro, y en los espacios, en las empresas privadas, sobre todo en las empresas transnacionales. Que ahí estamos y muy grandes. mal en México. Justo, sí se nota una diferencia entre empresas transnacionales y nacionales, y creo que acabas de darle a nuestras oyentes 3 consejos maravillosos. Ya teníamos el previo, ¿no? De piensa en grande, ten tu objetivo muy claro, sé lo que tienes que hacer, pero lo segundo es créetela. Tenemos que trabajar para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes tengan esa autoconfianza y que se la crean y que crean que pueden realmente lograrlo, ¿no? Pero el otro consejo hermoso que les acabas de decir es, y agarra tu carril. Si tu carril es un carril sin obstáculos, porque inclusive siendo mujer estás en una vida con más privilegios, pues sigue tu carril y simplemente quita los obstáculos que tienes. Sí tienes el infortunio de a lo mejor estar en mayor vulnerabilidad, busca consejo, busca aliados, infórmate, ¿no? Sigue esa vía rápida. Y para quienes tenemos la posibilidad de ayudar, a aquellos que tengan situaciones de mayor vulnerabilidad, pues también tratar de acercárselos, ¿no? A través de la sociedad civil, a través del trabajo voluntario, a través del gobierno, si tenemos cargos públicos que nos lo permitan hacerlo, pues nunca olvidar que tenemos que ayudar a esa sociedad y poner nuestro granito de arena para que mejore, independientemente de que termine bien implementado, mal implementado, medianamente implementado. Si ese va a ser nuestro pretexto, pues nunca avanzaríamos, ¿no? Excelente título. Creo que escuchar historias como la de Patricia Olamendi
También tenemos algunas autoras que son legisladoras, tenemos también por ahí a una CEO de Google, ¿no?, de Colombia. De verdad que ya tendremos otras invitadas aquí en el programa para que platiquemos un poquito de cómo rompieron sus techos de cristal. Vamos a poner justo al final del programa una dinámica, estén muy pendientes para poder tener acceso a 10 ejemplares que vamos a regalar por conducto de la doctora. Y también es importante que estén pendientes justo de la liga donde se puede obtener este título para que lo puedan comprar en línea y recibirlo en casa. Y pues muchas gracias. Gracias. De verdad que encantada de poder conocer un poquito más de ti. Yo que he tenido la oportunidad de estar presente en alguno de los eventos que has convocado por distintos motivos, me sorprende mucho tu humildad. Me sorprende mucho que casi no hablas de ti, siempre estás pensando en las mujeres. Me encanta que nos hayamos dado este espacio para hablar un poquito de ti, de tu legado, porque si bien siempre he honrado a las personas que opinan que las labores no se presumen, siempre como mercadóloga o como comunicóloga me gusta también decirles que si no las presumimos y si ese legado no lo cacaraqueamos, también a veces es más fácil que no sea sostenible en el futuro. No, Entonces, esperemos que no haya retroceso. Así es, esperemos, así es. Pues muchas gracias. Gracias, un por estar en el placer. programa. Un placer, Pati, muchas gracias. Gracias por compartir esta conversación con nosotras. Esto fue Fuera de Minuta. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la noche por ADR Networks.